Pasan 15 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en el Gata al Agua. Vamos a adentrarnos ya sin más dilación en una de las noticias más importantes del día. Comentaba esta tarde con Javier Ortega Smith, que es, como saben, el secretario general de Vox, miembro de la acusación popular. Le pedían intercambio de impresiones y él afirmaba que lo de hoy había sido, sin lugar a dudas, un cambio de estrategia brutal, un sálvese quien pueda del independentismo, y que básicamente, Javier, habían dos importantes titulares, que era lo que hemos destacado en la introducción del programa, y es que han reconocido que durante los meses de septiembre y octubre, y sobre todo en algunas fechas concretas, hubo violencia. Hubo violencia, y se cometieron ilegalidades. Ilegalidades. Y esto es una cuestión importante, porque en las primeras declaraciones ante la magistrada Lamela del Juzgado Central de Instrucción y ante el juez Llarena, en las primeras vistas que hemos tenido y ante la vista de apelaciones, el discurso era el discurso del buenismo, es decir, la negociación, el discurso de somos hombres de paz, aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Que los hechos empiezan a ponerse de relieve encima de la mesa, la instrucción va creciendo, los informes de la Guardia Civil van llegando, y ya no es fácil de defender esto. Hoy cuando repasábamos los hechos que ocurrieron el día 20-21 de diciembre ante la vicepresidencia del Gobierno, la Consejería de Economía, mientras que 21 de septiembre. De septiembre relatábamos los 118 casos que ha habido de actos constatados por la Guardia Civil, actos de violencia, era complicado el no reconocer que había violencia. Entonces han empezado a reconocer algo de manera clarísima, que ha habido violencia, que ha habido actos vandálicos, pero también nos han reconocido que hay un cambio de estrategia. A mí me preguntaban los periodistas a la entrada, ¿usted qué espera? Me espero cualquier cosa, cualquier declaración que les sirva para salir de prisión. Empieza a hacer mella la prisión, empieza a hacer mella un panorama muy oscuro. Los datos se acumulan encima de la mesa y los delitos tienen penas de muchos años de prisión. Y van a hacer lo que sea con tal de salir. Ahora hablamos de los porqués. Vamos a los hechos, Javier, porque lo ven en sus pantallas. La violencia, algunas de las frases que recordábamos al comienzo. Jordi Sánchez, los actos del 1 de octubre y del 20 de septiembre fueron actos vandálicos. El presidente de Òmnium Cultural decía que hubo mucha violencia el 1 de octubre. Y ojo, el exresponsable de los Mossos, ex consejero de Interior, se ejerció violencia el 1 de octubre. Esto es demoledor. Es demoledor. Sobre todo a Font se le ha podido pillar en la... Yo le estuve haciendo algunas preguntas que creo que se encontró en una cierta encerrona. Contestarle. Sí, aceptó. En las 7 horas y media, no han sido 6, han sido 7 horas y media. Ha habido lugar para unas 180 preguntas aproximadamente. Y realmente ha habido momentos en que ha empezado a entrar en contradicción. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba, ¿pero usted acata la Constitución? Mejor dicho, ¿usted respeta la Constitución? ¿Usted reconoce que la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico del Estado español? ¿Usted reconoce la jurisdicción de los tribunales? Porque inicialmente ni siquiera lo reconocía. ¿Usted reconoce las resoluciones judiciales? Sí, por supuesto, siempre lo he reconocido. Digo, bueno, pues ahora explíquenos a la sala cómo reconoce tanta jurisprudencia y tanto derecho y tantas resoluciones judiciales cuando luego lo incumple de una manera tan sistemática. Entonces le empezamos a recordar que, por ejemplo, el 1 de octubre fue a votar. ¿Cómo fue usted a votar? Usted era el máximo responsable de los Mossos. De usted dependían 17.000 hombres armados que tenían que cumplir una orden judicial que era evitar que se votase. Y la respuesta fue, bueno, reconozco que ese día tuve que incumplir por mis convicciones políticas, tuve que incumplir la ley. Entonces le dijimos, oiga, ¿no cree usted que esto es una contradicción con lo que nos está diciendo, que es usted un hombre cumplido de legalidad? Y su frase fue, es que nos hemos dado cuenta que hay que cambiar la estrategia. Es decir, la estrategia de defensa les lleva, y así se lo pregunté, les lleva a cumplir la legalidad cuando les interesa. Y ahora les interesa decir que van a defender la legalidad, les interesa decir que acatan el 155, la Constitución y todo lo que se le ponga por delante. Empieza a hacer mella la situación de prisión. Vamos a hablar de la ilegalidad, aspecto que, por cierto, no ha dicho nada usted de lo de Jordi Sánchez, diciendo que el 1 de octubre y el 20 de septiembre se produjeron actos vandálicos. Claro, porque cuando le recordamos que él tuvo una pequeña confusión al decir, no, nosotros cumplimos lo que decía la resolución, y la resolución decía que no podría haber concentraciones en bienes de titularidad pública, y le tuvimos que recordar que un vehículo de la Guardia Civil y una calle son bienes de titularidad pública. Cuando le tuvimos que recordar los daños que están acreditados en autos, dijo, bueno, yo reconozco que hubo actos vandálicos, obviamente no los hice yo, obviamente no los ordené yo, estos fueron lo de siempre, elementos
incontrolados que intentamos evitar. Oiga, el que convocó las manifestaciones, el que convocó los scratches, el que tuvo 19 horas secuestrada, porque esa es la palabra exacta, a la Comisión Judicial del Juzgado de Instrucción número 13 en la sede de la Consejería de Hacienda, en la Vicepresidencia del Gobierno, fueron ustedes. Usted estaba ahí al frente con Cuixart y evidentemente lo reconoció. Esos son actos vandálicos. Actos de ilegalidad, lo vemos en pantalla también, señor Ortega. El 1 de octubre fue ilegal. Cuixart dijo que el día 27 pidieron a los diputados que votasen la declaración de independencia pese a saber que era ilegal, y Forn, lo que has dicho, de que fue a votar pese... Es decir, reconocen que cometieron ilegalidades. Claro. Y esto entonces, vamos a ver, esto es muy importante. Porque, a ver, dígame. Esto es importante porque hay un reconocimiento expreso y tengamos en cuenta que las declaraciones que hace un investigado no vale alegar luego que esto es en fase de medidas cautelares. No, esto queda constancia en las actas, esto queda grabado y esto, por supuesto, nos va a servir a las acusaciones para mantener nuestra acusación en fase de juicio oral. ¿Por qué es importante? Pues porque están cumpliendo, están reconociendo los dos tipos básicos que conforman los delitos más graves. El delito de rebelión, que lleva consigo violencia, reconocieron que se habían producido tumultos y llevan consigo la cuestión de la ilegalidad para los delitos de desobediencia, prevaricación, etc. Es decir, yo no sé si de una manera consciente o inconsciente, pero yo creo que están marcándose ellos mismos el cumplimiento a rajatabla de los tipos penales. Entonces vamos a ver, señor Ortega, lo que han dicho hoy, yo no sé si mañana, probablemente, no, habrá que esperar el lunes, usted nos dirá, puede que queden en libertad provisional y el juez levante, digamos, esta prisión preventiva. Ahora nos lo dirá. Pero más allá de eso, de que puedan salir de la cárcel en los próximos días, meses, esto es una munición para usted o para la defensa del Estado de Derecho cuando empiece el juicio oral. Han reconocido auténticas ilegalidades y violencias, es decir, están, y permítame la coloquialidad, condenados de alguna manera antemano. Bueno, lo que se está produciendo es una situación un tanto anómala, porque las distintas intervenciones que está habiendo en este momento son solamente en fase de medidas cautelares y por tanto deberían ceñirse exclusivamente a ver si se cumplen los tres requisitos legales, es decir, riesgo de fuga, destrucción, alteración o manipulación de pruebas y reiteración delictiva. Pero resulta que ellos están llevándolo al fondo del asunto. Estamos debatiendo durante horas sobre qué hicieron o qué dejaron de hacer. Se está debatiendo sobre el fondo. Y claro, esto, desde mi punto de vista, lo cual nos favorece como acusación popular, pues creo que es un gravísimo error de la defensa, evidentemente. Yo con esto no digo nada que no se esté dando cuenta la defensa, porque entrar en el fondo del asunto en fase de medidas cautelares no significa que eso no tenga validez procesal y jurídica que utilizaremos, como muy bien ha definido, en cuanto a munición. Es decir, son reconocimientos de culpabilidad que, por cierto, no son solo reconocimientos de palabra que están haciendo los investigados, es que se corrobora en las actuaciones que les vamos señalando. Oiga, al folio tal de la Guardia Civil, al folio tal de la Policía Nacional, es decir, que hay un respaldo probatorio evidente. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental, que es con la que empezamos hace más de un año la querella. Nosotros cuando planteamos la querella y tuvimos alguna crítica en ese sentido, dijimos, nos encontramos ante una organización delictiva con papeles perfectamente repartidos y con una hoja de ruta que luego se ha descubierto en una de las investigaciones, que es el famoso documento Enfocar. Es decir, no son hechos aislados. Cada uno de ellos tenía un papel, lo han ido cumpliendo paso a paso y por tanto esta es la gravedad. Y por tanto eso es uno de los argumentos por los que le pedimos a la Sala de Apelaciones que no dejara en libertad a Oriol Junqueras, precisamente por ser uno de los directivos de esta organización delictiva. Y perdón por terminar con una cuestión fundamental, la financiación. Se ha sabido algo que estábamos detrás de ello y pronto tendremos nuevos informes en este sentido. Ha habido un desvío importantísimo. Pero, un momento, señor Ortega, porque eso no ha sido hoy en el Supremo. Lo hablaremos, eso ocurría con las revelaciones del Juzgado 13 de Instrucción en Barcelona. Vamos a ver qué es lo que han dicho los abogados de los tres imputados investigados que hoy declaraban en el Supremo. Escuchen. Lo que él siempre ha proclamado desde hace años, que no estaba de acuerdo en una declaración unilateral de independencia. En el programa electoral, a diferencia de lo que ocurría con Junts pel Sí, Junts per Catalunya no contempla la declaración unilateral de independencia y que si en el futuro la formación política se apartara de ese programa, pues él dimitiría como diputado electo de esta formación. Pues no le queda más que reconocer que efectivamente en la Constitución lo que está previsto es que el referéndum lo pueda convocar el Gobierno de España y en ese sentido es el que se ha pronunciado. Como le digo, ha manifestado claramente
que él no contempla actualmente otra vía que no sea la de una reforma de la Constitución por los cauces que la propia Constitución contempla. Javier, ¿qué le parece? Bueno, me parece que es una obviedad, pero lo dicen porque están en prisión. Es decir, ahora han descubierto que el referéndum es una competencia exclusiva del Estado. Nos intentan hacer creer, y lo han repetido varias veces en la sala, que es posible un referéndum secesionista, lo cual nosotros entendemos que eso no es posible. Una cosa es quién tiene la competencia y otra cosa es cuál puede ser la materia. Y un referéndum secesionista en una parte del territorio entendemos que no está justificado de ninguna manera ni tiene amparo constitucional, pero empiezan a reconocer obviedades, que es el gobierno el que tenía esa competencia. Empiezan a reconocer que la Constitución no permite una declaración unilateral de independencia. ¿Pero qué nos están reconociendo? Nada que no sepamos todos los españoles perfectamente, y que por cierto sabían ellos, porque los delitos que han cometido, cuando se les preguntaba si eran conscientes de la prohibición y anulación y suspensión por parte del Tribunal Constitucional de los autos que había declarado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña prohibiendo, todos han dicho que eran perfectamente conscientes. Es decir, no cabe ni siquiera que puedan apelarnos en el futuro diciendo, oiga, mi desconocimiento absoluto sobre lo que yo estaba llevando a cabo era una ilegalidad. No, usted ha reconocido que le notificaron las resoluciones y usted como consejero de Interior las incumplió. Les hemos llevado también, perdón, una cuestión importante, al consejero le hemos llevado, esto lo han resaltado algunos periodistas en La Puerta y creo que es muy significativo, le hemos llevado a su responsabilidad como consejero y hemos notado que ha tirado balones fuera, diciendo, no, es que esto era competencia de la parte operativa, esto es el señor Trapero y los demás. Ha querido desligarse, ha querido trasladar la responsabilidad de los hechos ocurridos como si él, como consejero de Interior, no tuviera nada que ver, alegando cuestiones de, no, esto es cuestión de los uniformados. Oiga, era usted el máximo responsable de la fuerza y es usted el que podría haber evitado dando las órdenes. Yo, de hecho, le pregunté, ¿usted dio las órdenes precisas para que se desalojasen los colegios? ¿Usted mandó más efectivos para lograr desalojar a los que estaban bloqueando? Y evidentemente no dijo que sí, evidentemente dijo que eso fue cosa de los uniformados. ¿Tensión en la sala? No. No. En ningún caso. Cansancio sí, porque ha sido muy intenso, 7 horas y media con solo 15 minutos de descanso, muchas preguntas y la verdad es que ha sido muy intenso los interrogatorios, pero en ese tipo de interrogatorios es cuando se termina sacando el jugo a los investigadores. Ahora nos cuenta cosas más jugosas de lo que ha ocurrido y por cierto, fíjense, el tuit a estas horas, la cuenta de Twitter de Jordi Sánchez, diputado electo, tiene que recoger el acta de Junts per Catalunya, expresidente de la ANC, fíjense lo que dice, para que vean ustedes que de momento se puede ampliar un poco. Artículo 1. Cataluña se constituye en una república de derecho democrática y social. Como se entere el abogado que quien lleva la cuenta de Twitter no ha cambiado esto, le van a dar un tirón de orejas. Breve pausa de publicidad y seguimos con este tema. ¿Por qué este cambio de estrategia? Hombre, eso es muy complicado, pero desde luego a mí me gustaría participar del optimismo que estoy palpando, ¿no? Algunas cosas de las que se dicen las comparto, evidentemente, en fin, yo no diría después de lo de hoy y después de algunas otras cosas que la gallardía es la marca de fábrica de esta gente, ¿no? De eso no cabe duda. Pero es evidente que en su declaración no hay convicción alguna, ni mucho menos arrepentimiento. Lo que hay es una estrategia en el plano personal y político. Y esto encaja con una estrategia política más general, ¿no? Ellos han elegido, no nos olvidemos, en la aceptación o el rechazo explícito hace mes y medio de la vía Forcadell, que ya es triste que estemos hablando de esto, porque a mí me parece que hay un escándalo de fondo, y es que haya tanta gente en la calle. Estamos debatiendo sobre los que están dentro, si salen o no, pero es que hay mucha gente que ha salido a la calle por la decisión de un juez, en fin, adoptando unas medidas que son cuando menos discutibles, por el mero hecho de que una persona confiese su acatamiento a la Constitución después de la comisión de un delito, y habiendo sido responsable directo de esa comisión. Yo no sé si a partir de ahora los delincuentes que cojan en la calle con una declaración de acatamiento del Código Penal, a partir de ahora a lo mejor también los van a poner en la calle. Ignoro si esa va a ser la medida que se va a adoptar. En cualquier caso, el juicio no se ha celebrado. Claro, esto es un tema de medidas preventivas, pero que el juicio va a llegar a lo largo del 18 y ahí ante el Código Penal todo el mundo responde. Evidentemente, pero es que voy a eso. Es que hay una estrategia política detrás de esto. Entre otras cosas, gracias a la aplicación que el Gobierno ha hecho del artículo 155. El Gobierno, vamos a ver, en España hay un cáncer que es el separatismo. Y un cáncer que está haciendo metástasis, porque se está extendiendo por todo el cuerpo nacional, porque ya hay regiones de España que no tienen nacionalismo propio y que adoptan la del vecino. La cosa está siendo enormemente grave y el Gobierno lo ha querido curar con una aspirina, que es
encargarse de los efectos más perniciosos y más evidentes para todos de esa oleada de separatismo. Pero evidentemente las causas que han producido eso no han sido combatidas. Por lo tanto, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que dentro de poco tiempo vamos a tener esto corregido y aumentado. Que esto ha sido lo que se llama en rugby patada a seguir, me parece que se dice, ¿no? No ha sido más que eso. Bien, en cuanto a la estrategia de estos señores, es difícil de establecer. Pero desde luego muchos de ellos eligieron si entrar o salir de la cárcel en su momento. Y yo, vamos a ver, yo creo que en el fondo el reconocimiento por parte de ellos de lo que han hecho puede que sí contribuya a que las penas disminuyan en primer lugar. Y en segundo lugar, en el peor de los casos, ellos saben que a largo plazo la evidencia de las pruebas tan abrumadora, el que ellos lo reconozcan o no, no va a añadir nada sustancial a la acusación y posible condena, porque los hechos son de una evidencia palmaria. En cambio, probablemente, y eso es a lo que juegan ellos, sí les va a servir para salir a corto plazo. Es la jugada en la que están. Mi convicción personal es que ellos están pensando, y yo también lo creo, de que esto se va a solucionar con una serie de negociaciones que probablemente desemboquen en un proceso político y que incluya ese proceso político su exoneración. Previa condena, probablemente, y seguramente después con una amnistía. Eso es en lo que ellos están en este momento. Opiniones, ¿qué les parece lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Supremo y este giro, este cambio de estrategia radical? Bueno, yo en primer lugar tengo que felicitarte a ti y a Vox, porque tenemos aquí el privilegio de que Javier ha estado dentro de la sala y por lo tanto tenemos información de primera mano de cómo ha transcurrido esta comparecencia de los investigados, y por lo tanto lo que se está demostrando es que cuando el Estado de Derecho actúa y actúa con firmeza, pues evidentemente no caben pulsos. Y entonces, a medida que estos señores están más días en la cárcel, pues evidentemente la desesperación va creciendo. Pero hay que decir una cosa, solo están cediendo porque el Poder Judicial está actuando, porque hay acusaciones particulares como la de Vox que está actuando. Pues claro, aquí hemos tenido el problema de que hemos estado 5 años sin hacer absolutamente nada. Se les ha dejado a estos señores hacer lo que han querido. ¿No? Y dándoles el dinero para que lo hagan. Financiando, efectivamente, financiando el golpe de Estado, sin hacer absolutamente nada. Se han saltado todas las leyes a la torera. Se han saltado sentencias del Tribunal Constitucional a la torera. Y no se ha hecho absolutamente nada. Y cuando se hace algo, pues efectivamente la gente se tienta la ropa. Y sabe muy bien que si no tiene... Yo la verdad es que, escuchando a Javier, que lo ha explicado muy bien, por cierto, dudo de la estrategia de defensa de las partes, porque claro, es que se están poniendo en el reconocimiento más absoluto de los tipos delictivos que se les está imputando. Y en definitiva, el recorrido judicial que tienen todos ellos es muy largo y probablemente el recorrido político sea muy corto. El recorrido judicial es muy largo y el recorrido político es muy corto, incluyendo a Puigdemont. Yo creo que Puigdemont, sinceramente, lo tiene muy complicado y tiene un recorrido político bastante corto, como vamos a ir viendo en próximas fechas. Yo quisiera añadir una cosa más porque es de justicia. El profesor ha dicho que agradecía, bueno, en fin, que me agradecía de alguna manera, ¿no? Y yo quiero trasladar que el agradecimiento lo traslado a todo el equipo jurídico que están trabajando de manera altruista en este tema, aunque algunos seamos los que damos la cara ante los medios de comunicación o tengamos la intervención directa como letrado director del procedimiento. Hay muchos letrados que están trabajando detrás y añado algo más, no podríamos hacer nuestro trabajo si no hubiera habido durante un año un trabajo extraordinario de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que han hecho unos informes impresionantes. Hay que ver la de cientos y cientos de horas de grabaciones, de intervenciones telefónicas, de intervenciones de correos, etcétera. Y tercer lugar, no quiero dejarme de acordar en este retrato o en este recuerdo de agradecimientos a los cientos de españoles a los que les hemos pedido ayuda para poder pagar las fianzas judiciales que nos han impuesto, fianzas algunas muy elevadas, y sin su pequeña aportación hoy no podríamos estar allí. Así que, pues hay que ser justos con quienes han trabajado y han dado su generosidad al servicio de una causa que no es la causa de Vox, que es la causa de la justicia y creo que de millones de españoles. Tenemos que despedir, ha tenido una jornada maratoniana Javier Ortega, así que le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Javier, muchísimas gracias. Explicándonos, ya les digo, esas más de 7 horas de declaraciones que ha habido en el Tribunal Supremo. Os ha dado cuenta en primera mano. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. ¡Gritad conmigo! ¡Viva España!
¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!